2 cestos, una pelota, triples, volcadas, jugadores que se convirtieron en leyendas, videojuegos, muñecos, tarjetas coleccionables y toda la magia de la NBA. Acompáñame a descubrir la historia y lo mejor de un deporte maravilloso que durante los años 90 nos volvió locos a todos. Además, vamos a cumplir el sueño de ver un partido de la NBA en uno de los mejores estadios. Hoy, en las Retroaventuras, la historia de la NBA. ¡Empecemos! En diciembre de 1891, el profesor James Naismith de la YMCA buscaba entretener a sus alumnos durante el duro invierno de Massachusetts. Para hacerlo, clavó en altura 2 canastas de duraznos, una de cada lado del gimnasio, y agarró una pelota de fútbol. Inventó unas reglas básicas y puso a los estudiantes a jugar. La creación del profesor Naismith, junto con sus reglas básicas, empezaron a circular entre otras instituciones norteamericanas, y en apenas una década ya se jugaba en escuelas, universidades y hasta en el ejército. A principios del siglo XX ya estaba cruzando fronteras y metiéndose en Europa, Asia y América Latina. Naismith, sin buscarlo, había creado uno de los deportes más populares del planeta. Con el paso de los años, muchas universidades de Estados Unidos comenzaron a formar equipos y a organizar competencias regulares. El básquet creció tanto que en 1936 debutó en los Juegos Olímpicos de Berlín. Al año siguiente se fundó la National Basketball League, conocida como NBL, que reunía equipos que solían estar patrocinados por empresas del norte industrial de Estados Unidos. Mientras tanto, las universidades jugaban el primer campeonato nacional universitario organizado por la NCAA o Asociación Nacional Deportiva Universitaria. 16,000 fans watch the boys from the Pacific Coast as they try to stem the onslaught of City College Beavers. But it's all over when Silverstein shoots off the hardwood to cage the ball and the ball game for CCNY 38-36. En 1946 apareció en escena la BAA o Basketball Association of America, una nueva liga que en lugar de equipos de fábricas o ligas regionales apuntaba a las grandes ciudades. Los equipos como Boston Celtics, New York Knicks, Minneapolis Lakers o Philadelphia Warriors querían jugar en estadios icónicos como el Madison Square Garden y atraer a un público masivo. Así nació una rivalidad silenciosa entre las dos ligas, hasta que en 1949 decidieron fusionarse. De esa unión entre la NBL y la BAA nació oficialmente la National Basketball Association, conocida como la NBA. The Basketball Association of America merges with the National Basketball League. The result of that merger is the National Basketball Association. The NBA. Los primeros años de la NBA fueron de transición. Algunos equipos desaparecieron, otros se mudaron de ciudad y solo unos pocos se consolidaron. On a pass from Pollard, Mikan feints Nichols out of position and lets it go. It's no good. Mikan recovers and he scores as the Lakers go on to take the series 4-2 to become the champions. En los años 50, la NBA todavía era un espectáculo más local que nacional, pero poco a poco fue ganando terreno. Un gran paso llegó en 1954 cuando se implementó el famoso reloj de 24 segundos, una idea revolucionaria que cambió por completo el ritmo de juego. The opening tap-off and Boston's John Havlicek hits on a short pop shot and the game's only 3 seconds old. Durante los años 60, la NBA vivió una etapa de consolidación y dominio casi absoluto de los Boston Celtics, que marcaron un récord histórico de campeonatos ganados. Boston has the ball at the end of the game, and when the final buzzer sounds, Boston Garden is bedlam as the hometown fans swarm onto the court. The Celtics win it 95-93 for their 8th straight title. La liga todavía era chica, pero el nivel de juego y las rivalidades crecían año tras año. Además, la NBA se expandió geográficamente. Los Lakers se mudaron de Minneapolis a Los Ángeles, marcando el comienzo del espectáculo en la costa oeste. Jerry West of the Los Angeles Lakers, by way of the University of West Virginia. También empezaron a televisarse más partidos, y aunque la popularidad todavía no era masiva, la liga ya estaba sembrando las bases para el boom que llegaría un tiempo más tarde. En la década del 70, los Celtics perdieron el dominio absoluto. Ahora el buen nivel y las victorias estaban mejor repartidas entre otros equipos como los New York Knicks, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors y Washington Bullets, entre otros tantos. The NBA, with the greatest basketball players in the world, has shown a steady increase in attendance.
so that today, more than 5 million watch NBA basketball each year. Por aquel entonces, en algunos bares y tabernas comenzaban a aparecer unas máquinas extrañas a las que uno podía meterles una moneda y durante unos minutos jugar con las imágenes que aparecían en la pantalla. El Computer Space de 1971 y el Pong de Atari de 1972 fueron de los primeros, pero apenas 2 años más tarde, la empresa Midway puso a la venta el TV Basketball, un videojuego de arcade con un monitor de 19 pulgadas y controles para jugar de hasta 4 participantes a la vez. En 1976 se concretó un momento clave: la fusión entre la NBA y la American Basketball Association, conocida como la ABA, una liga rival fundada en 1967 que le sumó a la NBA equipos como los Indiana Pacers, los Denver Nuggets, los San Antonio Spurs y los New York Nets. No solo eso, la ABA fue la creadora de la regla del tiro de 3 puntos, una propuesta que apuntaba a premiar los lanzamientos de larga distancia y a abrir más el juego. Remember, it's only in the ABA that you get an extra point for sinking that long shot, making for some exciting dead-eye shooting in clutch situations. Esa regla, que había nacido como una forma de hacer los partidos más emocionantes y con más giros dramáticos, fue adoptada oficialmente por la NBA en 1979, transformando para siempre la forma de jugar y ver el básquet. It's a more exciting game for the fans. Give the team that's behind an opportunity to close the gap quickly with long three-point shots. Hacia finales de la década del 70, las consolas de videojuegos hogareñas como la Magnavox Odyssey, la Atari 2600 y la Intellivision se convirtieron en los objetos más deseados por los chicos de la época, y es que en esas consolas podía jugar a títulos de combate y acción espacial, pero también a juegos deportivos como el fútbol, el tenis y el básquet. Karim Abdul juega contra el básquetbol de Atari. ¡Qué buena canasta! El campeón Mario Andretti conduce en las pistas de Atari. ¿Qué pasa el chalice de la pista? El Rey Pelé practica su propio fútbol. ¡Qué golazo! ¡Casi que me ganan otra vez! Por primera vez, los deportes llegaban a la pantalla del televisor con imágenes y sonidos electrónicos, aunque también tenías la posibilidad de llevar el deporte en el bolsillo gracias a Mattel Electronics. Jimmy doesn't know. Inside is a tiny thinking computer that plays like a whole team of pros. All right! Jimmy's got the ball. The computer defends the bucket. He fakes left, dribbles right, shoots. Rústico, simple y primitivo, pero ideal para disfrutar en los recreos del colegio mientras esperabas que llegara el fin de semana para ir a alguna feria y encontrarte con este arcade, el básquetbol que Atari desarrolló y puso a la venta en 1979, en el cual 2 participantes podían batirse a duelos sobre el campo de juego utilizando un trackball. Para la época, una verdadera maravilla, súper ágil y dinámica. Y así como el básquetbol a finales de los años 70 comenzaba a ganar un lugar en el mundo de los videojuegos, en el plano deportivo atravesaba un momento difícil. Las transmisiones de los partidos eran mayormente grabadas y se pasaban de madrugada. Los estadios a veces estaban semi vacíos y el interés del público había decaído. Pero algo estaba a punto de cambiar. El 12 de octubre de 1979 debutaron en la liga 2 jugadores que marcarían una nueva era: Larry Bird y Erwin Magic Johnson. Finds Larry Bird. 26 points for Bird. Bird llegaba desde Boston con una ética de trabajo incansable y una mirada fría que intimidaba. Magic, en cambio, lo hacía desde Los Ángeles con una sonrisa desbordante y una capacidad para hacer pases imposibles. But I want you to know that this man has a smile that lights up a television screen from here to Bangor, Maine. His name is Magic Johnson, and Magic, it's a delight to have you aboard in the NBA. Thank you. I'm very excited to start my first game, and I think our team is ready, and it's going to be a great season for the Los Angeles Lakers. Eran el día y la noche, y juntos, de una forma u otra, revitalizaron la rivalidad entre los Celtics y los Lakers, y de paso le devolvieron el alma a la NBA. Though Bird would go on to become Rookie of the Year, the game and eventually the title would belong to Magic's Lakers. La liga recuperó su brillo, los estadios volvieron a llenarse y la NBA empezó a convertirse en un fenómeno global. Las finales de cada temporada se transformaron en eventos masivos con millones de personas frente al televisor, algo impensado apenas unos años antes. Equipos como los Detroit Pistons, con figuras como Isaiah Thomas, Joe Dumars y Dennis Rodman, impusieron su estilo áspero, duro y callejero, convirtiéndose en la pesadilla de cualquier estrella ofensiva.
Europa. Mientras tanto, otros equipos como los Denver Nuggets con el explosivo Alex English o los Phoenix Suns con el talentoso Walter Davis apostaban por el espectáculo puro y duro. Había figuras para todos los gustos. Por aquel entonces, los Chicago Bulls eran un equipo sin demasiada historia ni aspiraciones. Pero todo cambió en 1984 con la llegada de un joven que venía de la Universidad de North Carolina y que desde el primer minuto dejó claro que estaba hecho de otra pasta. Here is the man. They call him Mr. Jordan in Chicago. The standing ovation for Michael Jordan from North Carolina, the number 3 pick in the NBA draft. Michael Jordan. Su forma de volar hacia el aro, de encestar en los momentos clave y de absorber toda la atención dentro y fuera de la cancha lo convirtieron rápidamente en un fenómeno. Aunque al principio el equipo no acompañaba, Jordan se convirtió en el jugador más temido y admirado de la liga y su sola presencia ya llenaba estadios y subía el rating. Era el comienzo de una nueva era. Great defensive effort by Jordan, who has it on the break, driving all the way in. Oh, he's got an unbelievable move. He put it in and it counts. Este resurgir vertiginoso del básquet y de la NBA también se vio reflejado en los videojuegos. En los salones de arcade aparecieron títulos de Konami como el Super Basketball de 1984 y el Double Dribble de 1986. Las home computers también tuvieron sus videojuegos de básquet. En la Commodore 64 podías disfrutar del Street Sport Basketball de Epix, también del Basketmaster, del Sam & Ed Basketball e incluso del Advanced Basketball Simulator. Entre 1985 y 1990, Michael Jordan se transformó en el jugador más espectacular de toda la NBA. Durante esos años fue el máximo anotador de la liga y de hecho en los playoffs de 1986 protagonizó una de las actuaciones más legendarias de todos los tiempos. Anotó 63 puntos ante los Boston Celtics de Larry Bird. Sin embargo, a pesar del show y de los récords, los campeonatos aún le eran esquivos. Año tras año, los Chicago Bulls chocaban contra el muro de los chicos malos de Detroit Pistons que lo marcaban con una defensa durísima conocida como The Jordan Rules, pero Jordan no se rendía. La consola Nintendo NES, que en 1988 ya se consolidaba como la máquina más popular de su época, recibió en su catálogo el Jordan vs. Bird One-on-One, desarrollado y publicado por Electronic Arts. Un año más tarde se sumó el Hoops, publicado por Jaleco, y en 1989 le llegó el turno al All Pro Basketball de la empresa Icom. Ese mismo año, otro título de Electronic Arts cambió las reglas del juego para siempre: Lakers vs. Celtics. Publicado originalmente para las PC con sistema operativo DOS, fue el primer videojuego respaldado oficialmente por la NBA. Permitía jugar con estrellas reales como Larry Bird y Magic Johnson, algo revolucionario para la época. Incluía 8 equipos de los playoffs y 2 seleccionados con los mejores jugadores del este y el oeste. Kenner, la empresa mundialmente reconocida por sus muñecos de Star Wars, en 1988 puso a la venta en Estados Unidos una nueva línea de figuras deportivas a las que bautizó Starting Lineup. Detailed uniforms, every home team, and they're official. Collect starting lineup, each sold separately. Esta primera serie de 85 jugadores incluyó a las grandes estrellas de finales de los 80 como Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird. Kenner contó con el patrocinio directo de la NBA y, para sorpresa de nadie, se volvió todo un éxito entre los chicos de la época. La década del 90 comenzó con una NBA que ya no era solo un deporte, era un fenómeno cultural global. El juego se volvía más atlético, más competitivo, más televisivo y mucho, mucho más comercial. Come on, man. Remember, we're MVPs. When we wear the NBA uniform, we feel like a star from head to toe. So let's get it together. NBA Authentics, the official clothing and equipment used at NBA games. Yes, NBA Authentics, the real stuff. Una nueva camada de talentos como Scottie Pippen, David Robinson, Gary Payton y Shawn Kemp empezaban a brillar, mientras los viejos íconos como Magic, Bird o Kareem se despedían del protagonismo. El furor del básquetbol se seguía expandiendo globalmente y como parte de ese proceso, en Japón surgió algo muy curioso. Takehiko Inoue creó en 1990
1990 un manga al que tituló Slam Dunk, que encontró lugar en las páginas de la mítica revista Weekly Shonen Jump. A lo largo de sus viñetas contaba la historia de Sakuragi, un joven rebelde que se une al equipo de básquet de su escuela para impresionar a una chica y termina descubriendo su verdadera pasión por el deporte. Para los adolescentes, jugar al básquet al aire libre o en un gimnasio era una pasión. Incluso si querías practicar tu puntería, tenías alternativas para emularlo en casa. Hot Shot's the only game with a motorized moving backboard with electronic game sounds and digital scoreboard. Después de varios intentos y frustración, en 1991 finalmente los Chicago Bulls comenzaron a alcanzar sus objetivos. Vencieron a los Pistons en las finales del Este y después se llevaron puestos a los Lakers de Magic Johnson, conquistando de esta forma su primer anillo. Era el comienzo de una dinastía. Entre 1991 y 1993, los Chicago Bulls ganaron 3 campeonatos consecutivos, derrotando a los Lakers, a los Trail Blazers y a los Phoenix Suns. Lógicamente, ese triunfo incentivó aún más el fanatismo y los Chicago Bulls se convirtieron en uno de los equipos más populares del planeta. Well, the shirts hot off the presses will be available tomorrow morning in retail stores all over the city. These shirts read NBA World Champions, the Bulls 3-time champions. En esas mismas campañas, Michael fue el jugador más valioso de las finales en cada una de las 3 series, consolidándose como el mejor jugador del planeta. It's very gratifying. I mean, because of what we've gone through, the road was so tough. I mean, with so much parity in this league, each year, it's getting tougher and tougher, and so many highs and lows through the course of the season that we stayed focused enough to get to this point. Mientras tanto, la NBA explotaba a nivel global. Jordan no solo llenaba estadios, también vendía zapatillas, videojuegos y hasta cereales con su cara en la caja. So no matter what you're shooting for, better get your whole grain. En 1993, tras la muerte de su padre y bajo una presión mediática insoportable, Jordan sorprendió al mundo y anunció su retiro. Además de ver los partidos por televisión y pegar los pósters en las paredes de las habitaciones, los chicos también pudieron comprar y coleccionar las clásicas tarjetas coleccionables con las imágenes de todos sus ídolos. Marbleized border, 3D graphics, gold foil stamping, even a super glossy UV coating. Marcas como Fleer, Hoops, Tops y Upper Deck lanzaban distintas series temporada tras temporada y coleccionar cada una de las tarjetas era una verdadera adicción. Con su estilo arrollador y su presencia magnética, Shaquille O'Neal ingresó a la NBA en 1992, sumándose a las filas de los Orlando Magic. Tonight, the debut of perhaps the most heralded rookie in the NBA in quite some time, number 32, Shaquille O'Neal. This building has been rocking for the last 30 minutes and you'll see it right here. No solo se convirtió en una superestrella de la liga, sino también en un ícono cultural que trascendió el deporte gracias a su campeonato con los Lakers en el año 2000 y al haber sido elegido MVP de la temporada ese mismo año. Slam dunk, standing ovation. Beautiful play. En países sudamericanos como Argentina, el básquetbol era un deporte que se jugaba en algunos clubes, pero estaba lejos de ser algo masivo o popular. Todo eso cambió gracias a un visionario, el periodista y matemático Adrián Paenza y su gran idea televisiva, lo mejor de la NBA. Se ha decidido a lanzar un poco la casa por la ventana en este verano y ha decidido elegir lo mejor. Y me parece que pocas cosas me ha conmovido más a mí al trabajar en un programa, al comenzar un programa como este, que es el que vamos a presentar a partir de hoy, este ciclo que se llama Lo mejor de la NBA. Durante los años 80, Adrián Paenza tuvo la oportunidad de presenciar partidos de la NBA en vivo que lo dejaron obnubilado. Por esa razón, contactó a David Stern, el por aquel entonces comisionado de la NBA, que luego de una reunión informal le ofreció por apenas $2.000 al año los derechos de los contenidos audiovisuales de la Liga para el territorio argentino. La NBA es la National Basketball Association, son las iniciales de la Liga Profesional de Básquetbol Norteamericana. Juegan a otro nivel. Cualquier equipo de la NBA que compita con cualquier otro del resto del mundo le saca mucha diferencia. Juegan virtualmente a otra cosa. Fue así que en 1992 nació Lo mejor de la NBA, un programa que recopilaba los partidos más destacados, las mejores jugadas y las historias que hacían vibrar a la liga más poderosa del mundo. Continuamos en instantes
aprendiendo a volar con los Chicago Bulls. Faenza no solo era un apasionado del deporte, sino también un fanático de la NBA. Con una visión clara, entendió que había algo especial en ese mundo que valía la pena ser mostrado en Sudamérica. Espectáculo, talento, narrativa y emoción. Estos 27 equipos juegan 82 partidos desde el 1 de noviembre hasta el 19 de abril. Juegan casi todos los días. Digo de nuevo, 82 partidos. Los videojuegos de básquet eran cada vez más comunes y frecuentes. Hacia comienzos de la década del 90, todas las consolas tenían por lo menos 4 o 5 títulos de ese deporte. El Tecmo NBA Basketball de Nintendo NES, el Team USA Basketball para Sega Genesis e incluso el Super Slam Dunk para Super Nintendo. Sin embargo, en abril de 1993 llegó algo a los salones de arcade, un videojuego que revolucionó absolutamente todo. Welcome to NBA Jam. Desarrollado y publicado por Midway, el NBA Jam nos ofrecía en pantalla un básquetbol explosivo, exagerado, veloz y completamente adictivo. Encuentros 2 contra 2 con los equipos y jugadores reales de la NBA, pero con físicas, saltos y volcadas imposibles. And today we'll take a look at a game that's destined to go down in the record books as an all-time great. For the first time, basketball fans worldwide were able to participate in a game that quickly became one of the best earning ever, Midway's NBA Jam. Como era de esperarse y para saciar la ansiedad infantil, en marzo de 1994 las conversiones realizadas por Acclaim para Sega Genesis y Super Nintendo llegaron a las tiendas de videojuegos. NBA Jam es una conversión de los arcades y se caracteriza por la exageración de los saltos de los jugadores de básquet. Todos los jugadores son reales de la NBA y cada uno tiene sus propias características. El game tiene muchos personajes escondidos y tiene muchos trucos que dan mayor diversión al game. Podías ingresar un código y jugar con Bill Clinton, con el hijo de uno de los creadores del juego, o acelerar la velocidad de los encuentros. Las volcadas, el aro prendido fuego y las frases del comentarista se convirtieron en clásicos inmortales. NBA Jam. Un año más tarde, la versión Tournament Edition llegó a los salones de arcade y posteriormente a las consolas hogareñas con una propuesta similar, pero con varios condimentos adicionales. Nuevos trucos, efectos y los planteles actualizados. Una verdadera delicia. What I like about Tournament Edition, power-up moves, dude. Like huge head where you can really see their faces and halftime substitutions lets you change teams in the middle of a game. Very cool. En 1993, el manga Slam Dunk, gracias a su popularidad entre los adolescentes nipones, dio el salto a la televisión con una serie animada que capturó la misma energía y carisma de las viñetas. Producida por Toei Animation, el anime respetaba fielmente el estilo visual del manga y expandía las emociones de cada partido con una banda sonora inolvidable y una animación muy potente que muchos descubrimos gracias a su emisión en el canal Magic Kids. Muchos quieren ser parte del equipo Rocket, pero para lograrlo hay que entrenar y demostrar que se es el mejor. Slam Dunk, una comedia con mucha acción y emoción. Gracias al éxito del programa argentino Lo Mejor de la NBA, llegó una segunda versión superadora, mucho más recordada y popular, la magia de la NBA. No solo se mostraban highlights y estadísticas, sino que también había entrevistas, análisis, datos curiosos y resúmenes de los encuentros. ¡Qué partido, por favor! Entre los Bulls y los Spurs en el arranque de la temporada. La magia de la NBA se convirtió en un ritual de fin de semana para miles de chicos y chicas que recién empezaban a conocer los nombres de las estrellas del básquetbol. Sin lugar a dudas, este programa fue la puerta de entrada a la NBA para toda una generación. En los años 2000, la conducción del ciclo quedó en manos de Leo Montero. A través de sus relatos e informes nos llegaban las noticias de los argentinos que comenzaban a destacarse en tierras norteamericanas y también las curiosidades y el backstage con las estrellas de siempre. Diego, ¿verdad? Luego de unas temporadas de ausencia, el 18 de marzo de 1995, Michael Jordan regresó a la NBA. Michael Jordan warming up at Market Square Arena more than 3 hours before today's scheduled tip-off. An artist returns to his true canvas. Michael Jordan is back. El jugador volvió a vestir la camiseta de los Chicago Bulls, aunque ya no con el mítico número 23 en su espalda, sino el 45. Su regreso no solo le devolvió la magia al básquet, sino también marcó el inicio de una nueva dinastía.
La temporada 1995-1996 fue directamente una locura. 72 victorias que marcaron un récord absoluto en aquel momento. Jordan volvió a ganar todo: MVP, campeonato y la confirmación de que no era solo el mejor jugador, ya era toda una leyenda. A mediados de los años 90, el básquet comenzó a ser una muy buena opción para los chicos y también para las chicas que buscaban empezar un nuevo deporte. Un día de 1996 y sin aviso previo, entró a mi escuela un tipo de 2 metros de altura que empezó a repartir estos volantes, invitando a todo el mundo a sumarse a su equipo y sus clases de básquet. Así fue el inicio de una alternativa deportiva que marcaba el comienzo de una nueva era. Al mismo tiempo, y para potenciar aún más el fenómeno del baloncesto en el mundo, Warner Brothers estrenó en los cines un nuevo film que llamó la atención de grandes y chicos. Michael Jordan, Bugs Bunny, and the best of the NBA. Michael Jordan es reclutado por los Looney Tunes para enfrentarse en un partido de básquet contra los Monsters, unos alienígenas que roban el talento de los jugadores de la NBA. Con la ayuda de Bugs Bunny, Lola y hasta Bill Murray, Jordan lidera el Toon Squad en una épica victoria que lo inspira a regresar a la NBA. Hi, I'm Michael Jordan. And I got to know Bugs pretty well doing our movie Space Jam. Boy, what a life this guy has. En esta película, al igual que en Quien engañó a Roger Rabbit, estrenada 8 años antes, convivían en la pantalla dibujos animados y personas reales. The first step begins with the creation of detailed storyboards for the entire film. Then an international team of animators begin drawing some of the most recognized faces in the world. Space Jam contó con un presupuesto de $80 millones y gracias a su propuesta y campaña de promoción terminó recaudando más de 250 millones. Next, the backgrounds, animation, and live action are scanned into a computer, resulting in a pencil line animation. The computer offers technological advances never utilized in a feature film before. Aunque sin lugar a dudas, lo más importante de todo fue el tremendo impacto que los personajes y el deporte tuvieron en los chicos por aquel entonces. A medida que pasaban los meses y los años, más y más juegos de básquet aparecían en las tiendas. Las nuevas consolas como la PlayStation, la Sega Saturn y Nintendo 64 sumaban nuevos títulos de este deporte y sus variantes. En algunos, los juegos buscaban replicar la experiencia de los encuentros de la NBA y en otros representar el deporte en su esencia más callejera. Cuando parecía que los Chicago Bulls ya no tenían más récords por romper, volvieron a sorprender al mundo. En 1996, con Michael Jordan en modo imparable, Scottie Pippen brillando en ambos lados de la cancha, Dennis Rodman dominando los tableros como una bestia y Ron Harper sumando defensa e inteligencia táctica, el equipo estableció un nuevo récord histórico con un 72-10, es decir que de los 82 partidos de la temporada regular solo perdieron 10 y ganaron 72, un récord bestial que estuvo vigente durante 2 décadas hasta que en 2016 los Golden State Warriors marcaron un 73-9. Durante los años 90 la NBA todavía era un territorio dominado por estadounidenses, pero de a poco empezaban a aparecer nombres latinos. En 1992 un brasileño rompió la barrera. Rolando Ferreira fue el primer nacido en Sudamérica en jugar oficialmente en la NBA con un breve paso por el equipo de Portland. El que dejó una huella más visible fue el argentino Rubén Wolkowski, que jugó en los Seattle Supersonics y luego en los Boston Celtics entre los años 2000 y 2001. Con la llegada del nuevo milenio surgieron nuevas figuras que luego de pasar por las ligas argentinas y europeas encontraron su lugar justamente en la NBA. Manu Ginóbili fue el primero en dar el salto al ser elegido por los San Antonio Spurs en el draft de 1999, que le terminó garantizando un lugar en el equipo en el año 2002. Tuvo que esperar, pero cuando llegó su turno lo aprovechó a lo grande. Ganó 4 campeonatos, fue elegido All-Stars, mejor sexto hombre del 2008 y su camiseta número 20 fue retirada por la franquicia. Ginóbili no solo brilló individualmente, sino que cambió la forma en la que la NBA veía a los jugadores internacionales. Luis Scola, por su parte, también dejó su marca. Había sido drafteado por los Spurs en el 2002, pero su llegada se demoró por trabas contractuales con su club en España. Finalmente, en el 2007, debutó en la NBA con los Houston Rockets y desde ahí tuvo una carrera sólida y duradera. Fabricio Oberto también fue parte clave de esa camada dorada que llegó a la NBA. Luego de destacarse en Europa, se sumó a los San Antonio Spurs en el año 2005, donde compartió plantel con Manu Ginóbili. Por todas estas razones, quienes alguna vez vimos la magia de la NBA
jugamos al NBA Jam o simplemente disfrutamos algún partido por televisión, presenciar un juego oficial de la NBA siempre fue un sueño. Y como los sueños hay que cumplirlos en vida, viajamos a la ciudad de Detroit en el estado de Michigan, donde nos encontramos con nuestros amigos. Should be a good game. I expect a 2-0 win Pistons. Okay, let's go. Let's go. Nos subimos a la camioneta, atravesamos las calles y autopistas de la Motor City para finalmente llegar a Little Caesar Arena. Hey Jeff, so how did you get the tickets? There's a website here called thegametime.co.com. Cheaper seats, better seats. Okay, awesome, man. We have tickets. We're going in. Are you ready? I think I'm ready to get in there. Acabamos de pasar el lugar ahí de revisión y dentro del lugar tenemos, por supuesto, las tiendas de merchandising de remeras, camisetas. Bueno, los precios de este tipo de cosas, obviamente oficiales, de marcas de primera línea con los nombres de los jugadores. Las pelotas del equipo, tenemos algunas originales, claro, de Wilson, NBA, todo lo que necesitas. Mira qué linda que es esta Wilson con el logo de los Detroit Pistons. Remeras, buzos también, casi al precio de las camisetas de los jugadores. El estadio se llama Little Caesar Arena y es justamente por esto, porque es parte de la franquicia de pizzerías Little Caesar. Llegamos al 30, acá estamos. I know you are more into hockey, ice hockey, but what do you feel about being here watching the Pistons? Oh, I love it. It's a great time. It's really cool, right? Oh, yeah. It's a lot of fun. I always enjoy coming to a game. Even if I don't follow the sport too much, it's great. Just coming, hanging out with friends. That's awesome. Just having a great time. Detroit! We're not a good team, but we have Cade Cunningham, the greatest man to ever play basketball. Better than LeBron James. Cade Cunningham. It's an amazing arena, right? Oh, yeah, dude. This is one of the best arenas in the country, by far. Bueno, la verdad es que no es la primera vez que venimos a ver un partido de la NBA. Es el tercero que vemos en nuestra vida de los Pistons, pero ¿qué opinión tenés hoy? Siempre es una gran experiencia, es una fiesta. Sí. Hoy hay poca gente. Igual el día que menos gente hubo fue cuando hubo una tormenta de... Exactamente, sí. De los Pistons venimos a ver un partido de la NBA. Muy lindo el tema del clima, bastante ameno. Me está pegando mucho el sol. NBA, hermoso, muy lindo todo. Es muy familiar, es como una experiencia... Yo creo que es como un poco como nos lo imaginábamos. Sí, claro, exacto. Venir acá a ver a los jugadores, mucho ruido, música, chicas bailando, colores, ese tipo de cosas. La magia de la NBA está acá presente. Señoras y señores, el partido es de los Detroit Pistons. I knew we would win. I knew it. You heard me. Patio de comidas, tiendas oficiales de artículos deportivos, merchandising y un ambiente extremadamente familiar. Juegue quien juegue, la lógica siempre es parecida. El show de luces, la mascota del equipo, las porristas y los eventos durante el medio tiempo también son parte del atractivo. Todo el tiempo está pasando algo. Si meten un triple, el staff regala remeras al público. Si hay tiempo fuera, la música suena a todo volumen y las pantallas te queman la retina con imágenes y estadísticas del juego. Un evento imperdible que estimula todos los sentidos. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios cuál es tu jugador y equipo favorito de la NBA. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima. Philadelphia, born and raised on a playground is where I spend most of my days, chilling out, maxing, relaxing, all cool. And I was shooting some b-ball outside of the school, and like a couple of guys, they were up to no good, and they started making trouble in my neighborhood. And I got in one little fight. And my mom, she was pissed. She said, "You're moving in with your auntie and uncle in Bel Air." Bel Air.